Sí, Moisés, ya tenemos nosotros los análisis realizados sobre cuáles son esas grandes potencialidades que va a generar, que genera en realidad un tratado de libre comercio con la segunda economía más grande del mundo. Esos análisis están realizados. Como sabemos, ya El Salvador ha negociado distintos instrumentos de esta naturaleza en el pasado. Tenemos acuerdos comerciales con 12 países, ya se tiene el expertise y tal como lo mencionara el presidente Nayib Bukele en el anuncio que hizo recientemente con la embajadora de China, estamos pues ya listos para arrancar y poder tener un resultado en muy corto plazo. Ese es el objetivo que tenemos. Aclarar, El Salvador no es el único país de América Latina que tiene ya un tratado de libre comercio con China. Tenemos el caso de Chile, de Perú, de Costa Rica, que también han negociado ya tratados de esta naturaleza, y también hemos estudiado estas herramientas, estos instrumentos legales para poder aprender de estas experiencias, lo que pues facilita también el proceso y tomar mejores prácticas para que lleguemos a un mejor resultado en este proceso. El resultado que buscamos es un resultado ganar-ganar, básicamente. Corrígame si me equivoco, la República Popular de China es la segunda fuente importante de comercio en las relaciones comerciales que tiene El Salvador a nivel internacional, sobre todo en el tema de importaciones. Sí, efectivamente, China ya es un socio comercial importante en nuestro país. Como sabemos, nuestro país depende muchísimo de las importaciones para poder enviar todos esos productos que enviamos al mundo. Es así como nosotros ahorita, los datos que estamos viendo a septiembre de este año, vemos que nuestras importaciones están por encima del 24.4%, nada menos, y gran parte de este crecimiento y de nuestras importaciones proviene ya de China. Eso es un punto bien importante. China ya es un socio comercial, ya contribuye a que nuestro país sea competitivo. Sí, relaciones ya hay, relaciones de comercio ya hay. Efectivamente, así es. Un tratado de libre comercio vendrá a dar oportunidad mayor para que vengan sin gravámenes o sin impuestos algunos de los productos y que también se puedan exportar a aquella nación. Así es, así es. Nosotros vemos un gran potencial en el sentido que a la fecha nuestras exportaciones hacia China se han concentrado en productos, principalmente el azúcar, café, y nuestras exportaciones son relativamente bajas, son 70 millones al año lo que nosotros exportamos hacia China. China tiene una cifra más alta en cuanto a sus exportaciones hacia nuestro país, más de $2.000 millones, y eso es lo que nosotros queremos trabajar. Queremos asegurar que por medio de un tratado de libre comercio, nuestras empresas que ya exportan a destinos similares o que exportan a otros países, y hemos hecho ese análisis de también cuáles son esos productos que hoy por hoy ya China importa de países que tienen características similares a El Salvador. Así que la idea es poder abrir mercados, tal como lo decía Moisés, poder reducir todas estas barreras. Para el caso del azúcar, por ejemplo, el arancel que hoy se tiene es de 50%. El que se tiene con China. El que se tiene con China ahorita, 50%. 50%. Así que ahí es donde están las grandes ganancias, pero no únicamente en el sector azucarero, también vemos oportunidades en el sector café, en donde el arancel hoy por hoy no es tan alto como el del azúcar, es de 8%. Y algo que también ha salido en los estudios que hemos realizado es que productos como la carne porcina tiene un potencial enorme, camarones tiene un potencial enorme, en un mercado creciente con una población de más de 1.500 millones de habitantes, y no solo los productos agrícolas, agropecuarios, también estamos viendo potencial para el sector plástico, para el sector de cartón, de papel. En fin, son manufactura, un sector que nosotros consideramos que será un sector ganador, es el sector de alimentos y bebidas también. Así que como vemos, las oportunidades son grandes, y el enfoque, como siempre, es en el salvadoreño. Nosotros vemos esta negociación de Tratado de Libre Comercio como una oportunidad
para generar mayores empleos, mayor nivel de empleo en nuestro país y también, por qué no decirlo, tener cada vez un mercado cada vez más competitivo que le permita a la población poder comprar productos cada vez más baratos también. Es así, esa es la parte comercial, pero también vemos una gran oportunidad en el área de inversión, en el sentido de que por medio de un tratado de libre comercio hay una mayor potencialidad para atraer inversiones de China, por ejemplo en el sector de construcción, inmobiliario, potencialmente a futuro, sector turismo, inversión en sector turismo, pero también hemos notado que hay inversionistas de otros países que al ver cuál es la apertura que tiene El Salvador al mundo, pues también tienen ese interés de establecerse aquí en el país. Son múltiples los beneficios que estamos viendo. El turismo es algo que también le vemos un potencial bastante grande en el sentido de que un tratado de libre comercio de esta naturaleza podría facilitar esas alianzas entre tour operadores de ambos países para que más población china pueda visitar a nuestro país y con eso tener un derrame económico en todo el territorio nacional. Ministra, sácame una duda, ya que mencionaba usted el tema del azúcar. El arancel que existe, el 50%, es bastante alto para un producto que es uno de los que más generan divisas y que más se produce en el país naturalmente a nivel internacional. ¿Cómo queda aquella cuota que se tenía de venta a Taiwán? ¿Será suplida en su momento por la República Popular de China? Definitivamente que las oportunidades que se abren y la demanda que existe en un mercado como el de China será una transición, podría decirlo, podría llegar a ser hasta inmediata en cuanto a esos productos que ya se enviaban a Taiwán. Café, por ejemplo, era otro de los productos que se enviaba a Taiwán, pero con este abanico de oportunidades que se abren, es un mercado mucho más grande. El Salvador, la verdad, tiene ya experiencia de estar exportando a países asiáticos como Corea. Recordemos que tenemos también un acuerdo de libre comercio con Corea del Sur. Hemos ido poco a poco ganando terreno. Falta por hacer y nosotros nos hemos dado la tarea desde el inicio de nuestra gestión de complementar estos acuerdos comerciales con planes de aprovechamiento de tratados comerciales. Por mucho tiempo se dijo que un tratado de libre comercio era una herramienta de desarrollo por sí misma, pero nosotros hemos comprobado que no es así. Se tiene que trabajar de la mano con nuestros empresarios, se tiene que conocer cuáles son las necesidades de nuestros empresarios para poder llegar a un nuevo mercado. Y es así como por medio de este plan de aprovechamiento de tratado que implementamos para nuestros 12 acuerdos comerciales ya y que estaríamos agregando a China a este gran paquete, lo implementamos de la mano con nuestra Cancillería, Proesa, la Secretaría de Comercio e Inversiones, y lo que hacemos es básicamente identificar cuáles son esos productos estrella, como les llamamos, esos productos que tienen el potencial de llegar a otro destino, y trabajamos de la mano con nuestro socio comercial para asegurarnos que haya una facilitación del comercio para este producto específico, y trabajamos también con nuestras empresas para brindarles los elementos, las condiciones que necesitan para poder exportar, porque puede haber una oportunidad de exportación, pero puede ser que se necesita un crédito para poder incrementar la escala de la producción, para mejorar la calidad del producto, puede ser que se necesite acceder a una certificación en el caso de los productos médicos, por ejemplo, los productos agrícolas, los alimentos y bebidas, probablemente se requiera alguna certificación, y aquí es donde el gobierno está jugando un rol importante para acompañar a nuestras empresas y no dejar un acuerdo, un instrumento legal en una gaveta, ¿verdad? El punto es cómo trabajamos de manera conjunta, sabiendo que lo tenemos todo para poder salir adelante. El presidente Bukele hacía mucho énfasis en su discurso, diciendo El Salvador lo tiene todo, tiene sus tierras, tiene su talento, tiene una población con muchas ganas de salir adelante. Ahora nos queda a nosotros aprovecharlo y un rol muy grande lo juegan las empresas, por supuesto. Ellos lideran la manera en cómo se van a aprovechar las oportunidades, pero como gobierno estamos comprometidos a que se cuente con todas las condiciones para poder exportar. Algo también en el pasado, Moisés, es que había una forma de negociar en donde se pensaba en cuáles eran esas oportunidades de los sectores en ese momento, sin pensar qué sectores podrían tener oportunidades en el futuro.
Y eso es algo que nosotros estamos tomando muy en cuenta cuando estamos analizando oportunidades de apertura en otros mercados. Otra debilidad que vemos en el pasado es que los apartados, las secciones o los capítulos que se refieren a cooperación eran un poco débiles y no llegaban a concretar cuáles eran esas acciones concretas de colaboración y cooperación que se trabajaría, especialmente en tratados de libre comercio donde existen asimetrías, ¿verdad? Como es el caso de China con El Salvador. Bueno, todos los mercados y todos los gobiernos más bien tienen la responsabilidad de proteger su salud, de proteger, de asegurar que esos productos que entran al mercado son productos que van a ser adecuados y que tienen el nivel de inocuidad que se requiere para poder entrar a otro mercado. Así que eso es algo que es transversal. Ahora, lo importante acá es que el gobierno trabaje de la mano con el sector empresarial para poder brindarles las herramientas que necesiten y se cree la capacidad para poder llevar estos productos al extranjero. En el caso de China, habría que también, como es el caso de Estados Unidos, que ya se está trabajando la parte de pollo con Estados Unidos, la parte de carne de cerdo, Estados Unidos ya se está trabajando para poder entrar. Desafortunadamente, los esfuerzos en el pasado no tuvieron éxito en las administraciones anteriores por distintos casos que creo que ni vale la pena mencionar, pero eso es un área que nosotros le estamos dando mucha relevancia porque no es suficiente disminuir las barreras arancelarias. Hay barreras no arancelarias como algunas certificaciones que se querrán, algunos permisos, algunas licencias, algunos visados que se requerirán en el mercado chino, como se requiere en otros tratados de libre comercio, y aquí pues vamos a definitivamente que aprovechar esa buena relación, esa excelente relación que tenemos con China para poder asegurarnos que además de esas preferencias que obtenemos, se complementan con un fácil ingreso de nuestros productos hacia ese mercado de tantísimo potencial para El Salvador. Ministra, yo di cobertura allá por el 2001, 2002, 2003 al tratado del TLC y fue un proceso extremadamente largo. ¿Este será tan largo o va a ser un poco más expedito? Se tienen ya las bases de otros TLC, me imagino que eso da también un conocimiento previo para un nuevo tratado de libre comercio. ¿Qué tiempo estima usted será necesario? Sí, Moisés, esa pregunta la verdad que me encanta porque si algo hemos demostrado nosotros en esta gestión es que no necesitamos esperar años y años para poder llevar soluciones a nuestra población y oportunidades a nuestras empresas. Lo hemos visto desde el día 1 como con un plan de facilitación de comercio que ya a la fecha tiene 100 medidas planteadas, más de 80 alcanzadas. Eso ha ayudado a que ahora estemos al más alto nivel de nuestro comercio, el comercio que jamás habíamos tenido antes. Lo estamos viendo en el área de educación, lo estamos viendo en el área de salud, lo estamos viendo en el área de seguridad. Y el tema de un tratado de libre comercio no va a ser la excepción. Vamos a ponerle todas las fuerzas, toda la motivación, todo el empeño que le ponemos a todos los proyectos que estamos implementando. En el área de talento también hemos visto cómo de manera inmediata nosotros estamos generando oportunidades para los salvadoreños y aquí sí quisiera compartir un ejemplo. Estamos trabajando con el sector de call centers en donde hemos implementado un piloto para capacitar a jóvenes en el área de inglés, el inglés que necesitan los call centers, y del 100% de jóvenes que se han ya capacitado, al término de esta capacitación virtual de 4 meses, más del 70% ya estaba contratado. Esto lo que nos da la pauta es que no tenemos que esperar décadas y décadas y décadas para poder implementar proyectos que se pueden realizar de manera expedita si existe la buena voluntad de un gobierno y esa voluntad también del sector empresarial de unir esfuerzos para alcanzar el mayor nivel de resultados posibles. Así que la respuesta corta es muy factible poder negociar un tratado de libre comercio en un corto periodo de tiempo. Está el tema del idioma, ¿no? Pero esa no debería de ser una barrera para poder avanzar, pero creo que hay claridad en cuáles son las oportunidades para el sector. Vemos que el sector empresarial ya salió a comunicar
cómo están de interesados en llevar a cabo este proyecto. Vimos el caso de Coexport, un asesor de ASI mencionaba cómo se ve que hay una oportunidad. Es más, hay sectores que han venido pidiendo este tratado de libre comercio por mucho tiempo ya, así que vamos a ponerle el acelerador para asegurarnos que pronto podamos contar con estas preferencias que van a ser de mucho provecho para nuestras empresas, pero siempre con el enfoque que no cansaremos de repetirnos. El enfoque es nuestra población. Queremos más oportunidades de empleo para nuestra población, queremos mayor competencia en nuestro país y queremos brindarles los mejores productos a los salvadoreños. Alguna pregunta de nuestros amigos televidentes. Marla nos dice, ¿qué producto exactamente de China entran en este TLC? Qué bueno que regresó Don Moy, dice, porque Federico no le leía las preguntas. ¿Qué productos son los que entran? Bueno, ahorita es prematuro poder decir, estos van a ser los productos que van a estar contemplados en este Tratado de Libre Comercio, porque justo estamos entrando a un proceso de negociación. Pero como lo mencionaba anteriormente, El Salvador tiene mucho que ganar en estos sectores que mencionaba, el sector agrícola, apertura en el sector azúcar, la estaríamos buscando, apertura para café, que sabemos que es un producto muy importante en nuestro país, para el sector porcino. La razón por la que también hago énfasis en el sector agrícola es porque además de la potencialidad que existe para poder entrar a ese país, es importante denotar que estos productos, las plantaciones de estos productos pues se hacen en lugares en donde hay una población más vulnerable en nuestro país y que esto generaría más oportunidades para los salvadoreños, especialmente los salvadoreños en situación de vulnerabilidad. Pero también vemos un altísimo potencial, como lo mencionaba yo, otra de las áreas en donde estaríamos buscando y posicionándonos de una manera agresiva, los alimentos y bebidas, que sabemos que tenemos un altísimo potencial, estamos exportando alimentos y bebidas a países con los que tenemos tratados de libre comercio, pero también a países en donde no los tenemos, y esos productos de calidad tienen todo el potencial para entrar a un mercado chino. Productos farmacéuticos también hemos demostrado cómo, para el caso de Guatemala, por ejemplo, es uno de los productos que más exportamos, es uno de nuestros sectores estrella, que cada día sigue creciendo, sigue innovando, y la manufactura. Sabemos que El Salvador es fuerte en plástico, es fuerte en papel, y es ahí donde nosotros estaríamos buscando mayor apertura. Ahora bien, la parte de importación también es importante, porque regresando a mi idea inicial, lo que nos hace a nosotros competitivos en nuestras exportaciones son esos insumos que podemos traer al país, la materia prima. Exactamente. Exactamente. Entonces, en ese sentido, en la medida que nosotros también podamos disminuir esos aranceles para esos insumos que serán tan importantes para poder incrementar la competitividad en nuestras exportaciones, pues ahí también viene otras ramificaciones y otros beneficios para nuestra economía. Ministra, Paula Ramírez nos dice, ingeniero, buenos días, leí en la página del Banco Central que en 2021 las exportaciones de productos plásticos alcanzaron los 519 millones, haciendo historia con esta. Pregunta a la ministra, para el 2022, ¿cómo van los números a la fecha de estas exportaciones? ¿Se maneja bien plásticos? Sí, el sector plástico va a ser uno de los sectores que cerrará con uno de los crecimientos más altos para este año. Nuevamente, a pesar de este contexto tan difícil que estamos enfrentando debido a los shocks externos, nosotros vemos que industrias como el plástico, alimentos y bebidas, ayer nada menos tenía la oportunidad de conversar con una empresa del sector alimentos y me decía, este va a ser el mejor año en la historia de mi empresa. Así que efectivamente plástico, estamos viendo un alto nivel de crecimiento y esto es a pesar que son proveedores de otros de otros sectores que no van a crecer tanto como esperábamos, ¿verdad? Nuevamente por razones externas a nuestro país, pero aún así el sector ha sabido diversificarse y al ser un sector que es parte de la cadena de valor de otros sectores como alimentos y bebidas también continúa incrementando. Es así como el sector plástico se ve beneficiado de los sectores del crecimiento en otros sectores. Nos dice Jessica Carrillo también a través de la red social de Twitter. Moisés, buenos días, saludos a la ministra.
hacer énfasis en datos por parte del BCR en las exportaciones de bienes que se acumuló 5.688,9 a septiembre del 2022, lo que ha presentado un crecimiento y se ha convertido en el séptimo mes récord de exportaciones. ¿Es así como están las exportaciones en este momento? Sí, las exportaciones han mostrado un nivel de crecimiento muy positivo desde agosto del 2020. Recordemos que en aquel momento habían proyecciones de tanques de pensamiento bastante pesimistas, incluso algunas asociaciones de comercio decían El Salvador se va a recuperar hasta en el 2023 de este shock que hemos tenido ocasionado por la pandemia del COVID-19. Y afortunadamente esas proyecciones fueron erróneas, Moisés, esas proyecciones fueron demasiado pesimistas, no incorporaron variables intangibles como es esa alineación de nuestra población con un gobierno que genera más productividad. No se consideraron todos estos proyectos, cómo El Salvador iba a ser uno de los países que iba a manejar mejor la pandemia, cómo se iba a manejar en un corto plazo el tema de seguridad. En fin, todo esto no se tomó en cuenta, la resiliencia, la capacidad de reconversión de nuestras empresas no se incorporó en nuestro talento, no se incorporó en esos análisis matemáticos, econométricos, y es así como El Salvador... ¿Salieron más altos de lo que se habían proyectado? Sí, se tenía un pesimismo completo en cuanto a que El Salvador iba a estar en un mejor lugar hasta en el 2023. Y nosotros ya abril del 2021, nosotros ya habíamos recuperado todos los empleos que se habían suspendido en ese momento. Ahorita estamos en casi un 200% de la recuperación de los empleos por pandemia. Así que si nosotros comparamos incluso nuestros empleos a junio de este año con junio del año pasado, que fue un año tan exitoso, donde nuestra economía creció un 10.3%, nosotros ahorita estamos en un 6.5% de crecimiento. ¿Qué está pasando con nuestras exportaciones? A pesar que el año, o más bien como una buena noticia, nuestras exportaciones crecieron, si incorporamos las exportaciones de bienes y servicios, más de un 30%, nuestras exportaciones de bienes más de un 25%, y ahora estamos arriba en 15% y no hemos cerrado el año aún. Así que solo el hecho de que una economía, de que las exportaciones crezcan es una muy buena noticia. Decir que están creciendo a 15%, en un momento nos enfrentamos a un nivel de inflación altísimo, nos enfrentamos a precios de fertilizantes altos, nos encontramos con precios muy volátiles y muy por encima de lo que los teníamos al inicio de nuestra gestión en cuanto a los derivados del petróleo. Y a pesar de todas estas barreras, nuestro sector empresarial sigue saliendo adelante, cada vez tenemos más empresas exportadoras en nuestro país, vamos poco a poco diversificándonos. Y regresando al sector plástico, nada menos hace unas semanas tuvimos la oportunidad de estar reunidos con todo el sector para poder presentarle todos los análisis que hemos venido realizando, todos los estudios de mercado que hemos realizado desde el Ministerio de Economía en alianza con las distintas instituciones del gobierno relacionadas con comercio e inversión. Y hemos dado a conocer cuáles son todas estas oportunidades que existen en base a análisis muy rigurosos que hemos realizado nuevamente para cada uno de nuestros tratados de libre comercio, pero no nos quedamos ahí, no solo es de compartir información y decir hay un gran potencial, estas son las herramientas que se ponen a disposición de las empresas para poder aprovechar todas estas oportunidades que generan nuestros tratados de libre comercio. Así que estamos en un buen momento en nuestra historia económica. Y hay que aprovecharlo de todas las maneras posibles. Así es, y eso me refiero a exportaciones, importaciones, inversiones, empleo, no importa de qué variable estamos viendo un comportamiento muy positivo de nuestra economía. Antes de ir a la primera pausa, ministra, tengo entendido que se tuvo un donativo de más de 900 toneladas de harina de trigo y también 1.400 toneladas de fertilizantes, ¿así es? Sí, hemos recibido esta donación de China, efectivamente, y hemos iniciado, a partir del anuncio que hace el presidente Nayib Bukele con la embajadora de China, hemos iniciado ya repartiendo este insumo que va a ser de muchísima ayuda a sectores, el panificador, por ejemplo, nuestros pequeños negocios que utilizan harina, incluso ONGs que utilizan harina para poder brindar alimentación a las poblaciones más vulnerables.
Estimamos que van a ser más de 14,000 pequeños negocios los que se van a ver beneficiados de esta donación que entrega China a nuestro país. Estamos trabajando de la mano con nuestra Cancillería, por supuesto, con el Ministerio de Agricultura y la Dirección de Hidrocarburos y Minas, que también es parte de este proyecto para poder identificar esas poblaciones de empresas más vulnerables, quienes van ahora a poder tener de manera gratuita este insumo que al día de hoy, si lo comparamos con el año pasado, está un 75% más alto el precio. Vamos, yo diría, caminando de manera paralela, a paso firme, tanto con Guatemala y con Honduras. Quizás antes de entrar al tema de nuestra integración profunda con Honduras y Guatemala, yo creo que es importante compartir cuál es el enfoque que estamos teniendo en facilitación de comercio. Estamos trabajando en facilitación de comercio a nivel interno. Esto lo hacemos por medio de nuestro Comité Nacional de Facilitación de Comercio, que está vigente en nuestro país justo desde el inicio de nuestra gestión. Desafortunadamente este era un proyecto que, a pesar de haber sido una obligación que teníamos en nuestro acuerdo de facilitación de comercio con la Organización Mundial de Comercio, era un comité inexistente, y para nosotros ha sido una pieza fundamental en el desarrollo económico que hemos visto en los últimos años, a pesar nuevamente de todas las crisis que hemos atravesado. Por medio de este Comité Nacional de Facilitación de Comercio identificamos cuáles son esas barreras al comercio e identificamos oportunidades para poder facilitarlo. El siguiente nivel, en este foro, por medio de este Comité Nacional de Facilitación de Comercio, hemos alcanzado ya más de 80 medidas para poder facilitar el comercio, y estas las implementamos de manera conjunta con más de 13 instituciones del gobierno. Es decir, es un comité bastante sólido donde participa también el sector empresarial, más de 7 gremiales y asociaciones del sector comercio, de distintos sectores, exportador, el sector textil, todos representados en este comité. El siguiente nivel es esa integración profunda que hemos avanzado últimamente con paso firme. A partir de diciembre del año pasado hemos acordado una hoja de ruta para poder integrarnos a este proceso con nuestra meta de integrarnos antes de finalizar el año en cuanto a las negociaciones. Una cosa son las negociaciones de una integración de un país a esta integración profunda de nuestras aduanas, y lo otro es todo el trabajo que se deberá de hacer para que nuestras 6 fronteras que nos comunican, que nos conectan con Honduras y Guatemala puedan tener estos pasos ágiles. Ese es el siguiente nivel. Algo muy interesante de este proceso es que en nuestras fronteras con Honduras y en nuestras fronteras con Guatemala tendríamos únicamente un punto fronterizo en donde no en las dos, sino que se estarían integrados. El que viene, digamos, se registra allá o acá. Se registra por medios digitales, sí, para el tránsito de sus exportaciones. Hagamos el caso de esta medida que ya la tenemos nada menos implementada con Guatemala y El Salvador. Hemos ya avanzado en la implementación de la declaración anticipada, en donde una empresa que va a exportar sus productos hacia Guatemala realiza una declaración en línea en donde declara, valga la redundancia, cuál es la mercadería que va a pasar por frontera, paga sus impuestos y hace todo el procedimiento más ágil para que a la hora de pasar por la frontera eso sea un paso bastante expedito. También hemos avanzado en la modernización, la remodelación de las instalaciones, la remodelación del acceso vial al puesto fronterizo con Honduras, el Amatillo, y este sería uno de los primeros puntos en donde ya los representantes del gobierno de Honduras, de aduanas y de migración, pasarían al lado de El Salvador, al ser El Salvador el que tiene la mejor infraestructura para ello, uno de los puntos más modernos fronterizos en América Latina, me atrevería a decirlo. Recientemente lo inauguraba nuestro ministro de Hacienda con nuestra directora general de aduanas. Y este sería uno de los primeros puntos fronterizos. Otro de los puntos que está también avanzado es la Achadura, y es así como nosotros estaríamos ya
finalizando las negociaciones para la integración de El Salvador en este proceso y pasando ya a que todos nuestros puntos fronterizos queden integrados. Este es el segundo nivel de facilitación de comercio que estamos trabajando nuevamente a nivel local por medio de nuestro Comité Nacional de Facilitación de Comercio, a nivel de nuestros socios vecinos cercanos, Honduras y Guatemala, y otro ejercicio que estamos por retomar en el COMIECO, en el Consejo de Ministros de Economía de Centroamérica, es que El Salvador estaría ocupando la presidencia pro tempore, es decir, el liderazgo de este foro por todo el año 2023. En el pasado se ha usado la modalidad de que una presidencia pro tempore tiene una duración de 6 meses, pero nos damos cuenta que no es suficiente para poder alcanzar todas las metas que se tienen. Así que hemos planteado esa propuesta país de liderar estos esfuerzos, que sería el tercer nivel de facilitación de comercio, en donde tenemos metas bastante ambiciosas. Por ejemplo, el desarrollo de una estrategia de facilitación de comercio a nivel de Centroamérica, en donde nos ayudaría mucho a poder conectarnos mejor, a poder facilitar el comercio y de esta forma volvernos más competitivos. Lo que vemos mucho es que con esta tendencia del nearshoring, es decir, de empresas que se acercan de países asiáticos a países en América Latina, vemos que es muy importante el tema de la facilitación de comercio, el que estemos todos muy bien conectados, porque de esa forma se vuelve más rentable y tienen sentido los modelos de negocios de estas inversiones. Así que estamos trabajando para unirnos lo más que se pueda con Honduras y Guatemala, pero también hacer un esfuerzo en toda la región centroamericana para que de esta forma podamos nosotros volvernos competitivos, poder atraer más inversión, poder exportar más y regreso al mismo punto del inicio, poder generar más fuentes de empleo en nuestro país. Muy bien, me queda poco tiempo ya, ministra. Tengo que preguntarle, ¿cómo ve la economía? Hemos hablado los pasados 35, 40 minutos precisamente cómo se ven las importaciones, exportaciones, tratado de libre comercio, la facilitación de medidas con el resto de países centroamericanos, sobre todo Guatemala y Honduras, pero internamente la economía, ¿se ven positivos los resultados y cuál es la estimación que hace usted para el crecimiento de la economía al final de año? Sí, nosotros seguimos con el mismo optimismo del día 1. Incluso en pandemia nosotros estábamos seguros que íbamos a salir adelante, lo hicimos y este año no será la excepción. Nosotros estamos apuntándole a unas proyecciones que hace el Banco Central de 2.8% de crecimiento de nuestra economía. Por supuesto que el trabajo que hacemos es para poder superarlo, ¿verdad? Pero El Salvador, al ser un país pequeño, interconectado con el mundo, se ve pues desafortunadamente afectado por estos shocks externos, lo que nos limita a poder tener un crecimiento más alto que nosotros quisiéramos. Pero habiendo dicho eso, nosotros estamos haciendo todo lo humanamente posible para poder superar esa cifra de 2.8% y nuevamente el trabajo que realizamos en materia de facilitación de comercio, de facilitación de inversiones, de crear un mayor acceso a financiamiento. Antes esta fue una barrera muy grande al crecimiento de nuestro país, la barrera de la tramitología. Estamos trabajando proyectos con 3 instituciones de gobierno para poder volvernos un gobierno digital. Todo esto está contribuyendo a que a pesar de todo lo que sucede a nuestro alrededor, nosotros podamos seguir viendo sectores ganadores. Entre los sectores ganadores de este año, de los que más van a crecer, prevemos será el sector plástico, como hemos hablado anteriormente, alimentos y bebidas, pero también el sector de servicios. Como sabe Moisés, nosotros le estamos apuntando y poniendo muchos esfuerzos en el sector de turismo, que va también bastante bien. Las divisas a agosto de este año generadas por turismo internacional habían superado ya más en 40% lo que teníamos previo a la pandemia. Turismo. También el sector call center tenía una proyección de crecimiento de 22.500 empleos este año, un número que en el pasado hubiera sido lo que la economía entera hubiera generado solo un buen año. Y ahora estamos hablando de un solo sector de nuestra economía que está teniendo proyecciones tan altas. El sector de tecnología, tenemos empresas creciendo a 300%.
y esto nuevamente gracias a ese arranque, a esa innovación que se está adoptando cada vez más en nuestro país por el lado de las empresas, pero también a ese trabajo conjunto que estamos realizando. El sector de tecnología es uno de los sectores con los que estamos trabajando más de cerca. Hemos creado nuestro Consejo de Habilidades de Tecnología, en el cual nos permite identificar cuáles son esas habilidades que requieren nuestros jóvenes. Estamos trabajando de manera conjunta con nuestros socios multilaterales para poder generar el talento que se requiere y ojalá tener esos niveles de contratación que estamos viendo en call center, en donde nuevamente del 100% de personas capacitadas, 70% han sido ya contratados. Y no quisiera cerrar, Moisés, sin compartir que estamos, primero Dios, pronto a compartir nuestra estrategia nacional de facilitación de comercio para el periodo 2023-2027, el cual hemos diseñado con toda la ambición del gobierno, con toda esa visión que ponemos en todos nuestros proyectos bajo el liderazgo del presidente Nayib Bukele y con la participación bien importante de las gremiales y asociaciones de comercio, pero también directamente estamos escuchando a nuestras empresas. Queremos saber cuáles son esos obstáculos que enfrentan, pero también queremos saber cuáles son esos sueños que tienen a nivel de facilitación de comercio. Por medio de esta estrategia nosotros estaríamos llevando a El Salvador al nivel óptimo en materia de facilitación de comercio y esperamos estar ya cerrándola pronto este año y poder estar anunciándola y compartiéndola con toda la población. Muy bien, termino con esto. Nivel de inflación, ministra, ¿cómo se encuentra? Hay quienes señalan que estamos en una estanflación, una inflación estable y que no, menos mal no sube, pero que tampoco cae. Sí, ese es un tema muy importante y desafortunadamente un tema que ha afectado a muchas de nuestras empresas, ha afectado a nuestra misma población. Pero Moisés, gracias a todas las medidas que hemos tomado a partir del 11 de marzo de este año, medidas que han sido tomadas de inmediato, que han sido implementadas gracias a ese trabajo en conjunto con la Asamblea Legislativa. Ejemplo de ello fue el poder congelar los precios del gas, del combustible, de la energía. Todas las inspecciones que hemos realizado, más de 171,000 inspecciones que se han realizado a gasolineras, a puestos de venta del gas, a puestos en los mercados, a ventas de fertilizantes, agroservicios. Bueno, todas estas inspecciones que se han hecho de manera intensiva, la reducción del arancel a 20 productos de gran importancia en nuestra canasta básica, todas estas medidas han permitido que nosotros al día de hoy podamos tener una de las inflaciones más bajas en el mundo. Nosotros ahorita nuestra inflación ronda alrededor del 7%, y si no hubiese sido, eso está comprobado, lo hemos visto, lo vemos en nuestros datos, si no hubiese sido por estas medidas que se han tomado, los precios en El Salvador estarían significativamente mucho más altos. Vemos el caso de Costa Rica, en donde la gasolina supera los $5, cuando en El Salvador se han mantenido alrededor de $4 desde abril de este año, y esa fue una medida tan importante porque además de que beneficia a la población salvadoreña en la compra de su combustible, beneficia a que los sectores no tengan que elevar los precios de los productos para poder vendérselos a la población. Así es. Gracias, ministra, por habernos visitado esta mañana. No, gracias a usted, Moisés, y estamos aquí a la orden para poder regresar y poder compartir más avances que vamos teniendo en nuestra economía para poder generar una mejor calidad de vida para los salvadoreños, que es el enfoque de la gestión del presidente Nayib Bukele.